Muy bien, bienvenidos a la cuarta sesión del curso de matemática para la inducción de ingeniería física. Entonces tenemos que ver el tema de la trigonometría, que consiste en el estudio de las razones trigonométricas y aplicar la situación, ¿ya? Esencialmente el seno, coseno, tangente. Entonces la idea es hacer una relación entre los ángulos de un triángulo y los lados de un triángulo. ¿Ya? Vamos a relacionar esas cosas y las vamos a aplicar. Vamos a recordar a continuación cómo se miden los ángulos en radianes, o aprender. ¿Ya? Yo, si no me equivoco, lo que había explicado era la definición del número pi, de aquí arriba, que era el perímetro dividido por el diámetro. Entonces, eso lo llamé yo P sobre 2R. Eso es pi para cualquier circunferencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman el arco del ángulo recto, que vale 90 grados, ahí está R, y ese arco es P cuarto. El ángulo medido en radianes del ángulo recto es el arco, como dice acá, el arco partido por el radio. Entonces, en este caso el arco es P cuarto dividido por el radio, que es R. Y P cuarto, y P es 2πr, si yo despejo acá. Entonces me queda 2πr dividido por 4. Ganar los R, simplifica el 2 por el 4 y aquí queda que el ángulo recto es pi medio radian. Ya un radian corresponde a poner ahí la longitud del radio. Ya ustedes toman el radio y lo ponen como el arco, el ángulo que les queda ahí es un radian. El ángulo recto es un pi medio. Así que aquí tienen, ¿no es cierto?, el ángulo recto. Y entonces ustedes se pueden entretener que 180 son pi, entonces los 70 son 3 pi medio, 60 es pi tercio, que me he equivocado en la otra, y 30 es pi sexto, ¿ya? En un tercio de 180 que vale pi, ¿ya? Entonces 60 grados corresponde a 180 dividido por 3, y 180 es pi. Así que les queda pi tercio, ¿ok? Por lo tanto, va a practicar, por ejemplo, esto eran bien fáciles, por ejemplo, será pi radianes, ¿no es cierto? Hagamos uno de acá. ¿Cuántos grados son pi quinto? Entonces, miércoles, tengo que admitir a la gente, se me ha olvidado. Entonces, yo sé que pi son 180 grados, así que pi quinto radianes son 180 grados dividido por 5. Eso es 36 grados, si no me equivoco. ¿Ah? ¿Ustedes me corrigen? Vamos a dejar que todo entre, admitamos a todo ahí. Después, vamos a introducir aquí las razones trigonométricas básicas. De nuevo la clase se volvió sin límite, ¿en serio? Ya. Hay una burocracia nueva, ya por eso tal vez tenemos problemas de conexión, porque ahora pasamos por la red donde está la Chile, etc. ¿Ya? Ya, muy bien. Perdón. Entonces, las razones trigonométricas básicas son las siguientes. El seno es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, de acuerdo a la figura que está acá, el seno de alfa es el cateto opuesto, que es A
y la hipotenusa es C. El coseno es el cateto adyacente, entonces el opuesto es el que está lejos, ese es el opuesto a alfa, y este es el adyacente a alfa, así que el coseno de alfa es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Por último, la tangente de alfa corresponde al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Y eso es lo mismo que seno de alfa partido por coseno de alfa. Cosa que ustedes dividan A sobre C, que ya lo voy a hacer, A sobre C sobre B sobre C, eso es igual a A sobre B. ¿No? Ustedes lo pueden verificar. Están las relaciones recíprocas, vamos a subrayarlo en rojo ahora, que tienen su nombre. La cosecante es 1 sobre seno, la secante de alfa es 1 sobre coseno, y la cotangente es 1 sobre tangente. Entonces, en este ejemplo se repite lo que dije anteriormente. Entonces, uno lo que hace, aquí por ejemplo para alfa, tenemos el seno, el coseno y la tangente. Seno, el coseno y la tangente. Por lo tanto, la cosecante es 1 sobre seno. Y ahí se ve, ¿no es cierto? C sobre A. Aquí la secante es 1 sobre coseno. Y la cotangente, obviamente, que es 1 sobre tangente. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué cuando uno usa 270 la mayoría explotan? Porque, por ejemplo, yo intento sacar el secante de 270 y me marca error. Y la tangente de 270 y también me marca error. ¿Por qué pasa eso? Ah, eh, porque ¿cuánto vale el seno de 270 y el coseno de 270? Entonces, el ángulo de 270 es ese, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el, el coseno, calcula el coseno de 270. Eso debería dar 0. Entonces, todo lo que tiene el coseno abajo, por ejemplo, la secante, explota ahí, porque está dividiendo por 0. Y la tangente seno partido por coseno también explota ahí. Así que la secante, perdón, voy a borrar. La secante de 270 se va a infinito y la cotangente, perdón, la tangente de 270 también. ¿Están de acuerdo o no? La Eso es lo que hay cotangente que... de Sí, la cotangente de 270 da 0. claro, porque la tangente es la que se va a infinito. ¿No? Sí, sí. Voy a escribirlo mejor. ¿Ya? Así que se entiende, conociendo lo que son el seno y el coseno, con el seno y el coseno ustedes sacan todo. ¿Ok? Muy bien, entonces otro ejemplo sencillo es este triángulo. ¿Ya? Entonces, para calcular la hipotenusa, que es el lado C, que está ahí, usamos el teorema de Pitágoras. Entonces, la hipotenusa es la raíz de 3 al cuadrado más 4 al Da cuadrado, 5. que da 5. ¿Ya? Este resultado es súper conocido, es anterior al teorema de Pitágoras. Se sabía que el triángulo 3, 4, 5 tenía un ángulo recto, ahí lo usaban en Mesopotamia, creo. ¿Ya? Porque el ángulo recto vale plata. ¿Ya? Puede ser un ángulo recto. Ya, entonces tenemos que la hipotenusa en este caso vale 5. ¿Qué cosa? Centímetros, que están en centímetros. Así que bueno, ustedes pueden, al ángulo alfa, por ejemplo, el seno de alfa es el cateto opuesto, que es 4, partido por la hipotenusa, 4 aquí.
coseno de alfa es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente de alfa es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. En el caso del beta, el seno de beta es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y coincide con el coseno de alfa. Mire que, ¿por qué? Porque alfa más beta son 90 grados. ¿Cierto? Y el coseno de beta corresponde al cateto adyacente partido por la hipotenusa, que es igual al seno de alfa. Y por último, la tangente de beta es igual a el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, que es igual a la cotangente de alfa. Ahí tienen un ejemplo. No sé si hay preguntas. ¿Estoy grabando o no? Parece que sí. Grabando. Perdón. Me bajó el pánico. Ya. Entonces, que se lo dice, voy acá. Dice, considerando los triángulos de la figura 3, entonces vamos a suponer que esta es la figura 3. Figura 3. Como se dicen los triángulos, todo esto es la figura 3, determina los valores de las razones trigonométricas para los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Entonces, bueno, es cosa de mirar el triángulo. Por ejemplo, voy a hacer aquí arriba, me cabe, parece, ¿no? El seno de 45 es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Que a veces se puede escribir así. Y obviamente que el coseno de 45 es lo mismo, es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Es igual al seno. Son iguales el seno y el coseno, en este caso. En el caso de los otros ángulos, bueno, la tangente 45 es 1. Y si lo hacemos para los 60, es cosa de mirar nomás. Por ejemplo, voy a hacer el seno de 60, que es el cateto opuesto. ¿Se fijan? Ese que está ahí, dividido por la hipotenusa. El coseno de 60 es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y miren que es simpático, el seno de 30 es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, así que es igual al coseno de 60. ¿Ya? Eso que está ahí, yo siempre me lo sé de memoria. El seno de 30 es un medio, me sirve para chequear que la calculadora está en grado. Ustedes saben que la calculadora está en grado, le pone el seno de 30 y tiene que darle 0,5. Muy bien, aquí hay una cosa interesante que se llama la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica. Voy a empezar a hablar más fuerte para que están hablando donde subo los videos ya. A ver si se escucha mejor, ¿ya? Se define como circunferencia goniométrica a una circunferencia en el plano cartesiano de radio 1. Entonces, el plano cartesiano es así, tiene un eje X y un eje Y. Ahí está el 1, el menos 1, el 1 y el menos 1. De radio 1 cuyo centro se encuentra de origen, o sea, ahí. Entonces, es una cosa así. Esa es la circunferencia goniométrica. Tiene un nombre. Una circunferencia de radio 1 central de origen, ¿ya? No es nada más que eso. Ahí está. Entonces, aquí le voy a poner, para que no se olvide, los ejes. El eje X y el eje Y.
Entonces, ese es el radio 1, ahí está. Y yo me voy parando en punto la circunferencia. Entonces, en ese caso, esa distancia en azul, ahí es el seno, eso en rojo es el coseno, la tangente sería ese trazo, por eso se llama tangente, y la cotangente es la tangente al punto de arriba. Eso para que tengan una visión geométrica de esta función. Entonces, por ejemplo, mirando ahí, si tengo 0 radianes, voy a llenar alguno. El seno de 0, cuando el ángulo, ese es el ángulo, ¿eh? Ahí está el ángulo teta. Entonces, si teta vale 0, quiere decir que el seno vale 0, porque ese trazo se vuelve, si ese punto va acá, no hay seno, ¿ah? Vale 0. Así que eso vale 0, el coseno vale 1 y la tangente vale 0. ¿Ah? Ustedes ven que si ese punto se va para allá, ahí ese trazo se va a 0. Y este punto se va a infinito, se va para allá, a medida que eso baja. Por eso la cotangente vale infinito. En cambio, si me voy a pi medio, a 90 grados, o sea, ese punto se va allá, así, voy a tener que el seno vale 1, porque ese trazo azul va a coincidir con el radio, así que el seno vale 1. El coseno vale 0, porque el coseno es este trazo y es como la sombra de eso que se colapsa aquí con el origen. La tangente se va a ir a infinito, porque a medida que yo me muevo arriba, ese trazo crece cada vez más y ese punto va a estar siempre arriba en infinito. Así que podríamos poner que la tangente, que es seno partido por coseno, va a infinito. Bueno, ustedes se pueden entretener llenando el resto. Belén me está haciendo una pregunta por el chat, cosa que es interesante porque la pude ver. ¿Ah? Me pueden hablar, ¿ah? Cuando quieran hacer una pregunta, no hay problema. ¿Ya? Dice Belén, en el caso de que el radio sea diferente de 1 y sea el único valor real, ¿qué se hace? Ah, no puede ocupar el micrófono ya. Disculpe, Belén. Entonces, aquí yo de a poco voy a ir capacitándome a mí mismo para estar atento. ¿Qué se hace si el radio es diferente a 1? Porque ahí está la goniométrica y tú dices si el radio es diferente a 1 ahí. O sea, en ese caso ocurre que eso no es el coseno del ángulo, o sea, el seno, perdón. Para que sea el seno tiene que ser de radio 1. Entonces, si es de radio 1, esa distancia es el seno. Si no, el seno va a ser esa distancia dividido por el radio del nuevo. Entonces, si ese es el radio A, es mayor que 1, el seno de alfa o de teta, que es el ángulo que está acá, va a ser igual al cateto opuesto. Ups, se puso esto. Partido por la hipotenusa, que es A. No sé qué otra cosa responder. ¿Ya? Para que resulten los tracitos tiene que ser de radio 1. Aquí vamos a hacer algo más agresivo todavía y voy a generar una nueva diapositiva. Resulta, usted dice Sí, que los tracitos tienen que ser de 1, pero si yo tomo el triángulo rectángulo de lado de ángulos 45, 45, el radio nunca va a ser 1, va a ser raíz de 2. un momento, estoy buscando. Déjame borrar
O sea, el radio es raíz de 2. Cuando estos son 1 y 1. Ahí eso vale raíz de 2. ¿Ya? Sí. Pero en el caso de la cosa, esta circunferencia goniométrica, como el radio es 1, esos tracitos ahí, que el coseno y el seno, me quedo asqueroso el dibujo. ¿Cuánto tienen que valer? El Tienen que seno valer, tendría que valer raíz de 2 partido en 2. claro, o 1 sobre raíz de 2, ¿no es cierto? Es lo mismo. Sí. Entonces, 1 sobre raíz de 2, que es 0,7, una cosa así. Claro, que 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado es lo mismo que 1, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué es eso? Ya, entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros trabajamos con la circunferencia unitaria, entonces si es raíz de 2, nunca va a ser posible que sea, no se va a aplicar el caso de la circunferencia unitaria acá. Va a sobrepasar el valor de 1. O sea, digamos, la circunferencia de radio raíz de 2 no es la circunferencia unitaria, pues es otra circunferencia. Entonces, Sí. en esa circunferencia tú vas a poder encontrar senos y cosenos de valor a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Vas a encontrar estos tracitos de valor 1, ¿ya? Porque te queda el seno 45 siempre es 1 sobre raíz de 2. Entonces, ese tracito vertical sería siempre la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces, si la hipotenusa es raíz de 2, el seno es 1 sobre raíz de 2, ahí te queda 1. Sí. ¿Ya? Eso es para poder encontrar tracitos de largo 1 ahí, ¿ya? Pero en el caso de la circunferencia gonométrica, nunca se va a encontrar un tracito ahí porque te da el valor correcto del seno. Te da el seno, ¿ya? Es como la calculadora. El seno de 45, que vale 1 sobre raíz de 2. Sí. ¿Ya? No sé si estamos discutiendo, estamos de acuerdo, parece. No, está de acuerdo. Súper, muchas gracias. Veamos si puedo hacer este ejercicio, ustedes me ayudan. Dice, una persona sube una rampa con 30 grados de elevación y 2 metros de longitud. ¿A qué altura se ubica esta persona respecto al plano horizontal? Entonces, el problema 1 es una rampa. Eso es una rampa, ¿ya? Y 30 grados de elevación, entonces eso lo dibujo ahí. Y tengo 2 metros de longitud. Entonces aquí la longitud es eso. Entonces me están preguntando por a qué altura está. La persona está ahí arriba. ¿Ah? Voy a dibujar un punto que no me acaba de dibujar. Ahí. Ok, entonces la pregunta es ¿cuánto vale H? Ya, entonces el problema es sencillo de resolver. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante y que hace muy importante que ustedes lo hagan es transformar este texto, y que es lo que me gusta a mí, en alguna imagen. Porque cuando yo tengo la imagen, que la puedo dibujar, sí, es interesante dibujarla cuando se puede para que la persona que corrige, por ejemplo, entienda lo que están haciendo. Cuando tengo la imagen, se aclara todo lo que tengo que aplicar, porque teniendo ahí yo ya visualicé el triángulo rectángulo, entonces me doy cuenta al tiro que el seno de 30 es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Por lo tanto, la altura, que es lo que quiero calcular, es 2 veces el seno de 30. Y yo sé que el seno de 30 vale 1 medio, así que va a estar a 1 metro de altura. Así que si alguien sube una rampa que está a 30 grados y camina 2 metros, va a quedar a 1 metro de altura.
Ya está. Me falta otro ejercicio. Después dice, ¿cuál es la altura? La vamos a corregir aquí, este es el ejercicio 2. ¿Cuál es la altura de un edificio que se observa con un ángulo de elevación de 30 grados y al avanzar 55 metros hacia él, el ángulo de elevación aumenta a 45 grados? Entonces, de nuevo, vamos a hacer un dibujo. Déjenme hacer una nueva cosa aquí. Entonces, yo tengo un edificio. Ahí está el edificio. Entonces, dice, ¿cuál es la altura de un edificio? Ya, la altura le vamos a poner, pongámosle H, para ser original. Pregúntense ustedes por qué no le ponen H a las alturas. Ya, eso es una tarea de la casa. Entonces, no A. Después dice, se observa y tengo el ángulo de elevación de 30 grados. Entonces yo miro de aquí estoy parado, miro el edificio y veo que está en un ángulo de elevación de 30 grados. Así que hago así, tengo alfa vale 30 grados. Ya el dibujo no va a estar bien a escala ni nada. Y después yo avanzo 55 metros hasta acá, porque dice avanzo hacia el edificio, hacia él. Ahí. El ángulo aumenta a 45. Entonces, ahora lo miro yo acá y tengo un ángulo beta, donde beta vale 45. Y nos preguntan, ¿cuánto vale H? Estoy aceptando gente. Ahí. Entonces, este es un experimento que ustedes pueden hacer con el Costanera Center, por ejemplo, no hoy día porque estamos en cuarentena, pero cuando se acabe esto, si algún día se acaba, pueden mirar el edificio desde un punto, ver el ángulo que forma ahí, y después caminar una cierta distancia y ver el nuevo ángulo que se forma. Y de esa manera pueden calcular la altura del edificio sin tener que subir. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Entonces a mí se me ocurre llamar esta distancia que está aquí, le vamos a llamar D, y esta distancia que está aquí, le vamos a llamar X. Entonces yo tengo que visualizar un triángulo rectángulo, dos triángulos, uno donde el ángulo recto es ahí. Entonces yo sé que la tangente de alfa va a ser igual a el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Y el otro triángulo, el más chiquitito, donde está el ángulo beta, la tangente de beta es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Entonces, a mí lo que me interesa es H y no la distancia que estoy en el edificio, así que tengo dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, y dos incógnitas que son H y X. Por lo tanto, estoy leyendo las cosas curiosas que están hablando en el chat. Entonces, digo X, voy a despejar de la ecuación 2, saco X. X es igual a H sobre tangente de beta. Y reemplazo en 1. En la ecuación 1. ¿Ya? Entonces me queda que la tangente de alfa, acuérdense que alfa y beta los conozco, así que las tangentes son números, ¿ya? Es igual a H, que lo quiero calcular, D lo conozco, y en vez de poner X pongo H sobre tangente de beta. Y ahora yo tengo que despejar aquí H, que es mi incógnita. Entonces ahora tengo que hacer un poquito de álgebra.
¿Ya? Eso lo puedo escribir así. ¿No es cierto? Multiplicar todas las propiedades distributivas. Les queda D por tangente de alfa más H tangente de alfa sobre tangente de beta igual a H. Tienen que hacer el revisado aquí, un segundo. Entonces, el siguiente paso es escribir D tangente de alfa. Voy a pasar eso para allá. Me queda H menos H tangente de alfa sobre tangente de H tangente de alfa sobre tangente de beta. Factorizo el H. Y entonces llego al resultado, me queda que H es igual a D por tangente de alfa dividido por 1 menos tangente de alfa sobre tangente de beta. Y todo eso lo conozco porque D vale 55, tangente de 45, de alfa, ¿cuánto valía? 30, dividido por 1 menos tangente de 30, dividido por tangente de 45, si no me equivoco, 45. ¿Estamos bien? Sí, porque la tangente crece, es como una jirafa, ¿sí? ¿No? Y el 90 diverge, entonces ahí va creciendo. Por lo tanto, la tangente 45 es más grande que la tangente 30, así que este número es menor que 1, eso es menor que 1, así que no hay peligro. Y tenéis que tener un audífono. Anda para ti. ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Alguien está hablando? Entonces reemplazo los números y me queda que esto vale 55. Voy a calcular el número, a ver si me da. Vamos a ver cuánto da. Estoy abriendo mi calculadora. Paciencia, háganlo ustedes también para corroborar el resultado. Voy anotando cosas. 55. La tangente de 30, ¿vale? ¿Raíz de 3? 0,577, dejarlo con 3 decimales. 1 menos 0,577 dividido por la tangente 45, ¿cuánto es? 1. 1, eso, muy bien. Así que me queda 1 menos 0,577, eso le pongo 1 sobre por 0,577 igual por 55. A mí me dio 75. Alguien tiene el micrófono abierto. ¿Qué cosa? 75 metros. 75 metros, si un piso, supongamos que un piso en un edificio son 2,7 metros. El edificio tiene alrededor de 27 pisos. Te compré la leche, no te olvides. No, si yo voy ahora. Alguien va a ir a comprar leche, es muy interesante. No se le olvide la leche. Cuidado con lavarse las manos. Ya, perdón. Ya está chacreando esta cuestión. Ya vamos a terminar ya. Entonces, y no puedo quedar mucho rato más. Ese ya lo hice. No sé si quedó alguna duda de este. Por favor, traten de hacerlo ustedes solitos para que les quede internalizado cómo se hace. ¿Okay? Después aquí hay una cosa que dice lo siguiente. Dice reducción al primer cuadrante.
Reducir al primer cuadrante es expresar una razón trigonométrica de cualquier ángulo de medida mayor que pi medio, o sea, mayor que 90 grados, a su equivalente de un ángulo de primer cuadrante. Para realizar la transformación es útil considerar que el eje horizontal subtiende un ángulo extendido y a partir de él considerar el ángulo que se forma. Ya, veamos si podemos descifrar esto. Entonces aquí la figura, por ejemplo, el ángulo 150 grados. Voy a dibujarlo igual con rojo desde aquí hasta allá. Entonces ustedes pueden ver de que ese que está ahí es la famosa circunferencia goniométrica, ¿cómo se llama? Ese pedacito es el seno. Así que el seno de alfa es igual a 180 menos alfa. Entonces, si... a ver, voy a borrar porque me confundí con el de 150. 150 es... Claro. Entonces, está diciendo que el seno de 30 es igual al seno de 150. Que es lo mismo que el seno de 180 menos 30. Esa altura ahí es igual a esa altura. En cambio, el coseno de 30 es igual a menos el coseno de 150. O, si quieren ser más pedagógicos, entre comillas, el coseno de 150 es igual a menos el coseno de 30. Porque el coseno de 150 es eso que está ahí. Y el coseno de 30 es eso que está ahí. Aquí alfa vale 30. Ya, esa es la idea. Así que tienen que mirar el signo que hay acá. ¿Ya? Eso va a ser importante también para los vectores, para las componentes de los vectores en el futuro. Signo de las razones trigonométricas. Entonces, los senos son positivos porque si uno va recorriendo, piensen en esta figura. Eso que está acá, lo vertical, lo va a hacer en verde. Lo verde es el seno. Y lo azul es el coseno. Bueno, debería hacerlo en realidad en rojo. ¿No? Y este en azul. Entonces, obviamente, si estoy parado acá, el seno es positivo y el coseno también. Si me paro acá, el seno va a ser positivo y el coseno negativo. Si me paro acá, ambos son negativos, negativo y negativo. Y si acá el coseno es positivo, pero el seno es negativo. ¿Okay? Considerando los signos de las razones trigonométricas, en cada cuadrante calcule el seno de 150. Ya, estos ejercicios los vamos a dejar para las tutorías, porque quiero llegar al final de la clase. Y sigamos. Entonces, funciones trigonométricas. Ahora vamos a ver el gráfico de estas funciones. Entonces, utilizando los conceptos vistos hasta ahora, para el cálculo de razones trigonométricas, es posible definirlas como funciones reales. Entonces, ¿cómo es el seno? El seno es una cosa así. El seno pasa por 0. Ya, el seno del ángulo 0. Y esto que está acá son 90 grados, 180, 270 y 360. Y ahí se repite. Entonces, el ciclo, en el fondo, es eso, y eso se va repitiendo eternamente para allá y para el otro lado, para allá. Así que si uno se sabe esa parte, se sabe todo, ¿ya? Entonces el seno vale 1 en 90 grados y vale menos 1 en 270, pasa por 0 en 0 y en pi y en 2pi. Siempre el seno varía entre menos 1 y 1, ¿ah?
ustedes no pueden tomar la función inversa de, digamos, el seno de AX está acotado entre 1 y menos 1. La función inversa, o sea, pasar desde allá hacia acá, ¿no es cierto? Es sen menos 1 de, qué sé yo, de un valor. I, ¿okay? Entonces, I tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿No? Si no, no van a poder obtener ningún ángulo. Análogamente con el coseno. Pero el coseno es como un seno, pero que está corrido hacia la izquierda. Así que el seno, los recuerdo cómo era, lo voy a dibujar aquí al ladito. Era así. Tiene el máximo ahí, ahí. El máximo ahí. Ese es el seno. Así que el coseno es lo mismo, pero está corrido hacia la izquierda. ¿Sí? El coseno tendría que tener valor de 0 en pi medio. Ahí está. Está dibujando el seno. Así que el coseno tiene su 0 ahí. Y tiene su 0 en 3 pi medio también, en 270. Y vale positivo en 0, 1, y vale en pi vale menos 1. ¿Ya? Cuando da la vuelta, obviamente que vuelve. Estoy entero perdido. Súper. La tangente es como jirafa. Como es seno partido por coseno, la parte de ángulos agudos, que sería esta, diverge cuando el coseno, recuerda que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x, y acabamos de ver que el coseno se anula en pi medio, así que explota acá y explota ahí, y así sucesivamente, ¿ya? Así que les queda, yo en psicología veo una jirafa aquí, ¿sí? Pero es creciente en la parte positiva y es decreciente en la parte negativa, o sea, es creciente, ¿no? Ya está. Para terminar, les muestro, ¿sí? Porque qué dio risa. Algunas identidades trigonométricas. ¿Ya? Probablemente en los talleres van a demostrar algunas. Uno las usa nomás. Hay algunas que son fáciles de demostrar, por ejemplo, esa. Con el teorema de Pitágoras sale el tiro. Esta es la definición de tangente. ¿Ya? Estas son definiciones nomás. ¿Ya? Y las otras salen más o menos fáciles de hacer. Después hay unas importantes que son para el seno de una suma, el coseno de una suma y la tangente de una suma. Y el seno, de ahí sale el seno ángulo doble. Si ustedes ponen alfa igual a beta, les queda eso, por ejemplo, ¿ya? Y si ponen coseno de alfa igual a beta, les queda eso. Así que no hay que aprenderse las cosas de memoria, sino que uno se sabe, por ejemplo, esas de ahí y saca estas de acá, ¿ya? Después puede despejar y hacer suma de senos, suma de cosenos, resta, etcétera. Restar sabiendo la paridad de la función, por ejemplo, sabiendo que seno de menos x es menos seno de x, pero el tiro de la resta, ¿ya? El coseno par, coseno de menos x es igual a coseno de x. Sabiendo eso, uno puede sacar las otras. Estas son importantes estas porque sirve para sumar ondas, por ejemplo, ¿ya? El ejercicio me dio 75, sí, ahí está. No es ese. Ese, profe, ¿lo puede dejar ahí? Que nos falta anotar algo. Lo dejo un ratito. Ok, vale, profe. Ya está. Y terminamos con esa ya más complicada, productos, razones trigonométricas, ¿ya? Entonces tenemos suma y diferencia y producto. Entiendo que el espíritu es que no se aprendan estas cosas de memoria, por lo menos yo, si fuera profesor, no les trataría de enseñar esta memoria, sino que saber usarla en el momento pertinente. ¿Okay? No sé si hay más comentarios, yo dejaría la clase hasta aquí.
y que les vaya muy bien los talleres, ¿ok? Ya, entonces, ¿cómo se termina esto? Voy a dejar de compartir. A ver, vamos a ver el protocolo. Cierro el chat. Oye, disculpen el jugo del... Perdón, no se dice jugo. Los problemas de anteriores, pero parece que ahora resultó mejor, ¿ya? Hay una persona que todavía quiere entrar, pero voy a saludar simplemente. ¿Qué tal, Renata? Nos estamos yendo, ¿ok? Así que seguramente los echa y después los tengo que permitir. Cierro ahí, cierro acá y deja de compartir. Finalizar reunión. Chao.